¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Personajes Geniales, este programa que por iniciativa del Centro Ricardo Salinas Pliego y ADN Noticias, bueno, pues hablamos de esos hombres y mujeres que han dado rostro a nuestra historia. Y como siempre me acompaña mi querido Gerardo Laveaga. Y en esta ocasión, Gerardo, es un personaje que lo hemos estudiado en la secundaria, en la preparatoria, es un nombre que lo tenemos muy presente y como sucede con todos estos filósofos y estas piedras fundacionales de la ilustración, de la época moderna, de esos nuevos gobiernos que están saliendo en el mundo y de estos filósofos, me refiero a Voltaire. Voltaire es este hombre de la ilustración, pero que además de la Revolución Francesa vivirá solamente 2 años, ya tenía 83 años, y escribe una de las obras que sacuden los pensamientos, la filosofía, y hay un pequeño pedacito de esa obra que se llama Cándida que pone, ¿qué es el optimismo? Dijo Cacambo, respondió Cándido, es la manía de sustentar que todo está bien cuando está uno muy mal. Cándido es una obra que ahora mencionaré, una refutación al optimismo de Leibniz, pero Voltaire es mucho más que eso. Voltaire es el primer intelectual comprometido de la historia. Voltaire es el gran defensor de la tolerancia, el gran crítico de la superstición y la ignorancia, el gran campeón de la libertad de expresión. No se entiende el siglo XVIII y quizá tampoco el XIX y el XX sin Voltaire. François-Marie Arouet era su nombre original, un hombre rebelde desde joven, crítico. Se ensañó contra la Iglesia Católica porque decía tiene fanatizada a la gente. Escribió cuentos, libelos. Y la primera experiencia desagradable que tuvo fue cuando se rió del regente que había quedado Luis Felipe, cuando muere Luis XIV, que es este regente, y él se ríe en unos versos. Felipe de Orleans se ríe de unos, y lo mandan a la Bastilla, casi 2 años. Y a partir de ahí dice, es que la autoridad es nefasta, la autoridad se impone, no acepta ninguna crítica, ninguna ironía, ningún verso. ¿Por qué la autoridad me trata así? Y va a tener tiempo en la Bastilla para reflexionar cuál es su papel en este mundo que están haciendo. El que haya llegado con 80 años justo a la Revolución Francesa lo hace un personaje mítico para sus, digamos, todos los jóvenes que lo habían leído, que lo habían admirado con toda esta vida trágica, porque era una tragedia el que tú fueras perseguido, podemos utilizar ese término con cuchara actual, era un perseguido político, era un hombre que se enfrenta, lo dices muy bien, a la autoridad en un mundo absolutista total y terrible. Un absolutismo tan voraz y tan terrible, Gerardo, que fue capaz de lograr esa terrible hambruna en la cual desencadena ya en 1789 la toma de la Bastilla. Porque lo que él hace es ser esos precursores de la opinión pública para bajar al poder. Y estamos en una Francia que se va a convulsionar y que va a convulsionar al mundo entero, porque no nada más cuestiona al poder, sino el origen de ese poder. Y una de las instituciones que habían justificado durante siglos el poder de los reyes era la Iglesia, por ese poder divino, porque era una mancuerna bastante perversa con respecto al hombre, al humanismo, a lo liberal. Y Voltaire será el primero, o digamos el más llamativo, de esos primeros críticos a ese contubernio, permíteme el término, entre iglesia y poder. Y si alguien nos enseñó que debemos ser libres de todo esto, fue él. En su tumba, que está en el Panteón de París, hay una frase que dice, luchó contra el fanatismo, luchó para lograr la tolerancia y nos enseñó que debemos ser libres. Ahí se puede visitar su tumba en París. Pero Voltaire parte de una situación complicada. Después de que sale de la Bastilla, dice, bueno, ya salí finalmente. Qué bueno que ya estoy aquí, pero sigue criticando a los nobles por sus excesos, por su corruptela, por su frivolidad, y le dan una paliza. Y dice, se pone tan enojado que dice, vamos a acusar a este señor porque sé quién me mandó golpear. Y sus nobles dicen, no te pelees, así es esto, ¿para qué los criticas? Finalmente habla con la gente del regente y le dice, mire, no lo queremos aquí, no esté aquí, y lo mandan a Inglaterra. En Inglaterra va a adquirir 2 virtudes importantes o 2 características importantes. Va a aprender la tolerancia y se va a dar cuenta de que en Inglaterra se vive mucho mejor que en Francia porque hay un parlamento mucho más plural. Donde una sola gente manda, todo es sofocante, asfixiante, todo depende de la voluntad del rey. En Inglaterra no. En Inglaterra hay un parlamento más plural. Va a ir al sepelio de Newton, se va a enamorar de las teorías científicas de Newton
y va a adquirir su gusto por los negocios, hacer negocios. Voltaire era un empresario. Regresa y ya que está empieza a escribir y empieza a publicar y empieza a volverse una voz fundamental. En algún momento Federico de Prusia lo invita a que vaya por allá, va por allá con una misión diplomática en la que fracasa, regresa, sigue criticando y se va a enamorar de una de las mujeres más fascinantes de la historia. Una matemática fabulosa. La marquesa de Châtelet. Sí. Ella lo va a refugiar en su castillo durante 14 años, Cirey. Y ahí, bueno, además con complicidad del esposo, porque ella estaba casada, la marquesa estaba casada. Fíjate, y eso puede explicar el edificio literario, lo que escribe, porque es filósofo, escritor, abogado, diplomático, historiador, nada más 150 volúmenes, 20,000 páginas escritas, poesía, dramas, cartas, memorias, ensayos, diccionarios, novelas y cuentos. En 1759 publica El Cándido, pero esta mancuerna que hace con esta matemática y con esta mujer, que además también liberal, que no le interesan los convencionalismos, que a pesar de que estuviera casada, vivirán una vida juntos. ¿Por qué? Porque estaban abriendo brecha intelectualmente, sin entender cómo funcionaba lo social, los convencionalismos. Lo que ellos hacen es emanar esa filosofía, vivirla de manera congruente. Y claro, Voltaire lo conocemos nos lo imaginamos como un viejito anciano, bueno, vaya la redundancia, nos lo imaginamos como un viejito que participa en la revolución, pero como ese personaje mítico, ese personaje honorable. Y no, era un hombre que cuando vive estos 14 años de producción absoluta, comprometido, no le importó que lo llevaran a la cárcel, no le importaba, porque además también se metía, Gerardo, tiene una parte de abogado, tú que eres abogado, a defender los casos más inusitados que nadie se atrevía a defender, y lo hacía de manera pública con la pluma. Ahora, no es que no le importara ir a prisión, sí le importó. Bueno. De hecho, se compra una casa, un palacio que se puede visitar en Ferney. En Ferney, que está muy cerquita de Francia y muy cerquita de Suiza. Y si critico a los suizos, me vengo a Francia. Claro. Si me persiguen los franceses, me paso a Suiza. Está pendiente que alguien lo pueda querer perseguir o arrestar. No le gusta estar en la cárcel. Cuando termina su relación con la condesa de Châtelet, que digo, es una gran mujer, estudió como nadie la energía cinética y aportó muchas ideas que mucho más tarde Einstein utilizará para explicar el mundo. Una señora fantástica, y habría que hablar de la marquesa de Châtelet, que es una gran científica. Pero llega un momento, aunque está con el apoyo del esposo y el marido se hace de la vista gorda con su amaciato con Voltaire, ya Voltaire tampoco funciona. Y entonces le dice, oye, Voltaire, pues yo todavía tiene 43 años o 42, yo todavía quiero jugar. Y se busca un amante joven y se embaraza a los 43 años y se muere con el embarazo. Tiene una niña que también va a morir poco después, y esto a Voltaire lo sumió en una profunda depresión. Lo vuelve a invitar Federico, en la corte de Federico va a tener mucho desarrollo. Lo grillan los propios franceses, Maupertuis, entre ellos, lo va a grillar, porque no quieren ahí que haya otra presencia. Voltaire se regresa a Francia y a los 60 años compra Ferney y se convierte en el gran personaje que es. Ahí va a escribir Cándido. Cándido es un cuento donde se burla de Leibniz, que decía que todo estaba bien y que Dios había hecho el universo lo mejor posible. El optimismo no le parecía nada, le parecía que justamente el hombre y lo que debíamos criticar, la crítica que debían hacer los seres humanos, moría con Leibniz sin pensar que todo estaba perfectamente bien, cuando no. Sí, y termina Cándido con una frase: el mundo es horroroso, dice, y nosotros no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos hacer, y así termina su frase, que a mí me parece gloriosa: hay que cultivar nuestro jardín. Tú no puedes cambiar lo que está pasando hoy en Rusia y lo que está pasando hoy en Israel o en Ucrania o en Palestina, pero sí puedes hacer que tu pequeño mundo sea armónico. Y termina así Voltaire: cultivemos nuestro jardín. A mí me parece una frase gloriosa. Es gloriosa, porque además mueve conciencias, mueve voluntades de su época, pero además posteriores. Una voluntad posterior que está verdaderamente influenciada por Voltaire es Marx o Nietzsche. Todo el pensamiento universal está fundamentado también en este hombre que entendió mover conciencias, mover voluntades. Y eso que tú estás diciendo era realmente algo muy novedoso. Cuando que durante siglos es, pues,
tienes que aceptar ese destino de la religión y como si tú no tuvieras un poder de cambiar esa vida o de cultivar tu jardín, en las palabras de Voltaire. En 1761 se entera de que un pobre hombre Sí, este juicio que te fue digo. acusado, Calas, se llama Sí. Jean Calas. Sí. Lo acusan de que mató a su hijo, pero no solamente lo acusan, lo torturan y lo matan. Por calvinista. Porque además. decían, no, es que el hijo se quería convertir al cristianismo y el papá, que era un viejecito, ese sí, un viejecito, lo ahorca a un grandotote. Todo indica que se suicidó. Y empezó una lucha por reivindicar a la familia Calas, que finalmente ganó. Y ahí se convierte en el gran abogado, por eso es el intelectual comprometido, porque va a defender el caso de Sirvent, un caso parecido, Otro y caso otros también. muchos casos. Incluso se equivocó, defendió a varios culpables, pero básicamente defendió a los inocentes. Y toda la gente acudía con él a Ferney, por favor, y movía a toda Europa, porque sus cartas escribía y escribía y escribía, y comprometió a Catalina de Rusia, que lo apoyó mucho, y al rey de aquí y al rey de allá. Totalmente controvertido, porque además cuando muere Gerardo, la Iglesia Católica le niega la sepultura. Tú imagínate en ese mundo, tú imagínate en 1700, muere en 1778. 78, un poco antes de la Revolución. Y tú, Sí. tú imagínate que para la sociedad no es tan deleznable lo que hizo. Claro que es Contra- horroroso. No se va a poder enterrar. Una cosa brutal de su época, pero claro, esos son los personajes que trascienden. No nada más porque, bueno, decimos los hombres de la Ilustración, conocer esa vida, conocer esas vicisitudes, pero además, si fuera hoy la vida de Voltaire, sería un hombre absolutamente controvertido, amado por unos y verdaderamente vituperado por otros. Después del asunto Calas, escribió el Tratado de la Tolerancia. ¿Te gusta esa palabra? Me encanta. La gente habla de respeto, pero hay que A mí entender no que me estamos, gusta tolerancia, pero estamos claro, en el esto es- siglo XVIII. Claro, por supuesto, sí. Y además critica durísimo. No quería pelearse, entonces es muy irónico. Dice, oye, yo creo en Jesús, Jesús es la única religión verdadera, el cristianismo. Pero es verdadera, dice. Todas las demás son falsas. Y cada una defiende cosas diferentes, pero se ensaña contra sacerdotes y contra los cristianos particularmente. La sátira Es y el durísimo. Oye, Gerardo, la sátira y el sarcasmo es lo que hace que llegue a estar preso en la Bastilla, porque lo utiliza. Y fíjate, Claro. hoy en día, durante mucho tiempo, digamos, el quinto poder que se llamó a la prensa, con sarcasmo y con sátira para hablar de estos personajes de poder omnipotentes, tremendos, esto viene de Voltaire Decía, también. puedo estar en desacuerdo con tus ideas, pero daré mi vida para que tengas el derecho a defenderlas. Eso crea el derecho de la libertad de expresión Totalmente, prácticamente. claro, y el derecho del otro a disentir y el derecho del otro en tener otra idea religiosa. Y déjame cosa que leer era muy esta novedosa. frase del Tratado de la Tolerancia, porque me encanta esta frase, la tengo en un cuadrito en casa que dice, la naturaleza dice a los hombres, a todos ustedes les he hecho nacer débiles e ignorantes para deambular brevemente sobre la faz de la tierra y para abonarla más tarde con sus cadáveres. Puesto que son débiles, ayúdense mutuamente. Puesto que son ignorantes, tolérense entre sí. Voltaire es sin duda uno de mis grandes ídolos. Y no nos podemos ir sin decir algo fundamental, que eso es a lo que yo me refería al inicio del programa. Todos sabemos que participa en uno de los proyectos más importantes de la humanidad, la enciclopedia. Él es uno de los que escribe ese conocimiento, esa necesidad de concentrar el pensamiento y el conocimiento humano de manera convencidísima, con ese convencimiento y esa determinación de que tiene que estar en algún lugar que fue la enciclopedia. Así que Te voy Gerardo a se nos contar acabó. una ridiculez. Cuando yo fui a París la primera vez, Sí. fui al Panteón, fui ante la tumba de Voltaire y le dije, maestro, aquí estoy. Qué Yo sé bonito. que es una cursilería, No, me pero parece encanta entrañable, Voltaire. me parece muy bien. Y claro, entender esos enciclopedistas como Diderot, como Voltaire, la Ilustración, tuvieron unas vidas y tuvieron verdaderamente esa determinación por enfrentar lo que no les gustaba. Y ahora los tenemos como los grandes padres fundadores de la filosofía. Y me parece increíble, Gerardo, se nos acabó el Se nos tiempo. acabó el tiempo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en Personajes Geniales. Los vemos en la siguiente ocasión.